Buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión del Diplomado Internacional en Línea en Ciencia y Espiritualidad. Hoy con el nombre de la sesión que es Genios que unieron la ciencia y la fe como visionarios de un puente invisible entre ciencia y espiritualidad. Tocaremos algunos de los grandes pensadores y místicos que marcaron esta unión entre ciencia y espiritualidad. Eh, Vamos a primero hablar de los objetivos de la presentación. Vamos a explorar cómo estos grandes genios, que no son los únicos, pero obviamente por límites de espacio, de tiempo, hablaremos de algunos de ellos, como Kepler, como Newton, Einstein, Heisenberg y Carl Jung. Cómo ellos supieron unir estas campos o disciplinas de la ciencia, de la fe, cómo revelaron a través de su ejemplo y su obra esta posibilidad de que razón e intuición o precisión y asombro pueden ser fuerzas que se complementen, no necesariamente una pelea o no necesariamente una lucha, eh, en este interés común, tanto de la religión como de la ciencia, de encontrar la verdad. Entonces vamos a ver cómo a través de sus vidas, a través de su trabajo, vamos a darnos cuenta que la ciencia, cuando se eleva a un nivel de asombro, cuando tiene esa emoción y esa energía y esa pasión, y junto con la espiritualidad, pueden iluminar la razón, pueden darle una mano a la razón y, como decíamos, converger en un mismo propósito, revelar esa inteligencia profunda, eh, sagrada, prácticamente sagrada, que sostiene este universo, este maravilloso universo. Y también recordarnos que el ser humano es ese puente vivo, ese lugar donde estas dos tendencias se pueden encontrar. Por un lado el conocimiento y por otro lado el misterio, lo conocido y lo desconocido, lo que sabemos y lo que no sabemos. Tenemos una agenda, no vamos aquí a leerlo todo, simplemente diremos que hay 6 grandes bloques. En el primero, la introducción, desde un ángulo más filosófico, de como lo vimos en la sesión número 1, este aparente conflicto entre ciencia y fe. Uno de los objetivos de este diplomado es justamente abrir esa conciencia de que entre la ciencia y la religión o la ciencia y la espiritualidad pueden convivir y complementarse y quizás algún día integrarse de una manera profunda. El segundo bloque hablamos de Einstein en lo particular. En el segundo bloque hablaremos de 4 grandes científicos con este lado místico: Kepler, Newton, Heisenberg y Jung. Y el cuarto bloque vamos a hablar de la epistemología, es decir, la filosofía o la rama de la filosofía que estudia el, el conocimiento, la causa del conocimiento, del puente de elecciones universales que se desprenden de sus trabajos. En el 5 hablaremos de la proyección contemporánea, la integración de la ciencia actual, y en el sexto, el nuevo horizonte del conocimiento, que es lo que tratamos de favorecer, promover, impulsar desde este trabajo que estamos haciendo. Muy bien, entonces el primer bloque, como decíamos, es el de la introducción filosófica. Lo mencionamos en el sesión número 1, aquí lo volvemos a retomar, esta aparente conflicto entre ciencia y fe, ¿verdad? Cómo durante siglos, quizás milenio, 1000 años, 2000 años, quizás. Y digo quizás porque si hubo una época, si nos vamos a una época muchísimo más antigua, vamos a descubrir que
había mucha más unión entre ciencia y espiritualidad. Pero durante estos últimos siglos, la humanidad ha vivido con esta idea de que ciencia y fe, razón y fe, ciencia y espiritualidad son campos que irreconciliables, ¿no? Como el agua y el aceite. Se enseñó que la razón, ¿verdad? Es un campo, es un mundo y que el reino de la creencia es otro, ¿verdad? Em, que una busca demostrar, la otra busca contemplar, ¿verdad? Una explora el cómo y la otra el por qué, ¿verdad? Y sin embargo, ese conflicto no es natural, ¿verdad? Fue resultado de un rompimiento histórico que dividió al ser humano, literal, lo vimos mucho más en la sesión número uno, en dos partes, en dos mitades, ¿verdad? Una que mide, que calcula, que analiza, que razona, que duda, ¿verdad? Otra que siente, que intuye, que confía, que integra, ¿verdad? Eh, y en eso se ha dividido. Y esa herida, esa división, existe como humanidad, pero también existe en las disciplinas del conocimiento y también existe dentro de nosotros. Muchas veces no sabemos cómo conectar lo que pensamos y lo que sentimos, lo que sucede en nuestro corazón, lo que sucede en nuestro cerebro. Entonces decíamos este aparente conflicto entre ciencia y fe, ¿verdad? Eh, ha habido intentos en la cultura de avanzar como con una sola ala, o sea, solo la ciencia o solo la espiritualidad. Y se nos olvida que la comprensión profunda y completa de la vida o del universo necesita razón, necesita alma, necesita inteligencia, necesita espíritu. Eh, mencionamos brevemente esta ruptura cartesiana, la cual también tocamos en la primera sesión, este auge del positivismo científico, ¿verdad? Que con Descartes nace esta separación entre la sustancia pensante o res cogitans y la sustancia material o res extensa. La ciencia moderna se construyó sobre observar y medir el mundo físico y dejó lo espiritual a un lado. Se lo dejó a la fe, se lo dejó a la teología, ¿verdad? Todo lo subjetivo, todo lo invisible. O bueno, cierto aspecto de lo subjetivo, digámoslo así. Y esta ruptura, esta división, algo que creó fue pues enormes avances científicos, eso sin duda. O sea, eh, sí tiene un valor y tuvo un valor esta división. De la misma manera, podríamos decir que eh, eh, tiene un valor la especialización. El asunto es que cuando promovemos y valoramos la especialización, pero desconocemos, ignoramos la visión integral, la visión holística, se vuelve un desequilibrio. Bueno, de la misma manera pasó en esta división. Eh, la física moderna, la astronomía, la medicina, todas las ciencias que tenemos fue resultado de razonar, fue el resultado de analizar, fue el resultado de separar cosas y de no confundir elementos, ¿verdad? Eh, pero se marginó el alma, la conciencia, todas las experiencias interiores, porque en alguna manera durante cierto tiempo no eran verificables. Hoy, con mucho esfuerzo, muchos científicos intuitivos sabían que se podían medir cosas. Por ejemplo, yo recuerdo, tengo por ahí entre mis muchos libros, tengo un libro que hace una recapitulación sobre los intentos de medir el amor, ¿verdad? Por décadas, muchos científicos, ¿cómo se podía medir el amor? Bueno, para hacer algo mucho más concreto, porque eso sí hay mucho trabajo sobre esa parte, sabemos el de la felicidad. Yo recuerdo, yo vivía en Nueva York y recuerdo en un momento dado que salió, el New York Times es un periódico que yo respeto mucho, quiero mucho, por muchas razones, a pesar de que puede haber todas las críticas que pueda haber por aspectos de lo que quieran, sobre todo políticos, pero por otro lado para mí ha sido un gran periódico, o fue un gran periódico
muchísimos años, una gran fuente de información y conocimiento y por mucho sobrepasaba muchísimo sus periódicos. Pero New York Times, cuando los científicos del mundo finalmente lograron ponerse de acuerdo de una manera de medir la felicidad, apareció en el New York Times a dos columnas, si no mal recuerdo, en el ángulo superior derecho. Esto era muy importante porque llevaban décadas y no se ponían de acuerdo los científicos y finalmente lo lograron. Entonces, sí ha habido estos movimientos también donde la ciencia mide cosas más subjetivas. O sea, no estamos partiendo de que no ha habido avances. Sí hay un avance entre este principio de unir la ciencia y lo espiritual y lo subjetivo. Bien, en el siglo XIX, en época del positivismo eh, y la fe en la razón, ¿verdad? Uno de o el pensador principal de este movimiento de positivismo fue Augusto Comte, o Comte, no sé cómo lo pronuncie, discúlpeme si no lo pronuncio correctamente. En eh, con este movimiento se radicalizó, se hizo más fuerte la idea de que solo el conocimiento empírico y verificable era verdadero. Entonces, si por ejemplo alguien se enamoraba, como no era verificable o no era empírico y verificable, porque tienen que ser los dos, pues no era verdadero. Y así de esa manera muchísimas experiencias místicas, experiencias religiosas, experiencias del alma, experiencias profundas fueron ignoradas. Repito, es verdad también que en los últimos 100, 150 años, quizás más o menos, sobre todo conforme vamos acercando a la época moderna con las neurociencias, etcétera, se ha ido midiendo y codificando y ordenando y organizando muchas de estas experiencias más profundas, más internas, ¿verdad? Pero bueno, mientras en esa época no se podía medir como emociones, como intuición, como espiritualidad, pues era visto como superstición, como charlatanería, como fantasía, como una ilusión, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, fíjense qué interesante, el progreso científico se convirtió en la nueva religión, o yo diría, en la nueva pseudo religión, en el sentido más negativo de la religión o de la pseudo religión, que sería como el dogmatismo, ¿verdad? Entonces, la fe ciega estaba en la razón, o sea, la razón es la que nos dice la verdad. Lo que no se pueda razonar o no es razonable o no se entiende por métodos de la razón, no es verdadero, ¿verdad? Entonces, eh, esta fe en la razón, pues nos hacía creer o prometía que íbamos a poder dominar toda la naturaleza, ¿no? Y que íbamos a resolver todos los enigmas humanos. Esa era la creencia en algún momento dado. Pero en este momento de optimismo de los científicos o de los, yo diría, pseudocientíficos, porque se volvió un dogma. Hablé un poquito de esto más en la conferencia pasada, no voy a repetir lo mismo de la conferencia pasada. Eh, el misterio fue desterrado, o sea, no tenía significado, no tenía valor, no tenía eh, eso, yo creo que la palabra es significado. Entonces, la ciencia, ¿verdad? Comenzó a ver el mundo sin alma. Interesante, sin alma, sin corazón, sin emoción, sin sentimiento, porque eso, ¿verdad? Contaminaba el proceso, ¿verdad? También sin fe, también sin intuición y temerosa de perder ese lugar que fue construyendo privilegiado, se atrincheró en los dogmas. Por eso decíamos que se volvió una religión, pero en el sentido, en la peor versión de la religión, cuando es un dogma. ¿De acuerdo? Bueno, mi opinión. En el siglo XX hubo una confrontación pública, ¿verdad? Eh, Heredó esa tensión que existió por uno o dos siglos antes, y fue una batalla cultural, y tiene su valor. Fue un debate público que duró un par de siglos por lo menos, ¿no? Eh, y el caso
emblemático de esta confrontación, pues fue ni más ni menos que la teoría de la evolución de Darwin contra el creacionismo, ¿verdad? De que Dios creó al hombre, al ser humano, ¿verdad? Hombre y mujer. Y entonces, por primera vez, millones de personas en el mundo sintieron que tenían que elegir entre creer o pensar, ¿verdad? Como si la fe y la ciencia fueran dos trincheras enemigos. Esa fue la apariencia. Hay muchos casos de esto, repito, los vamos a ir hablando a lo largo de todo el diplomado. Este es uno más. Em, pero eso pasó, eso fue real, sucedió a lo largo de un periodo de tiempo. Eh, entonces, la educación moderna prevaleciente en el mundo reforzó esta dicotomía y claro, el que iba ganando era la ciencia porque veníamos de un periodo de oscurantismo, porque la ciencia hizo sí unos avances importantes, salvaron vidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, pero a los científicos se les enseñó justo a no hablar de espíritu, no tocarlo, ¿verdad? Y a los religiosos a no razonar, a no hablar o no pensar razonadamente, ¿verdad? Podríamos decir que en el siglo XX se nos acostumbró a creer que había que elegir, creer o conocer, tener fe o tener razón, intuir o razonar, sentir o pensar, ¿verdad? Eh, pero en nuestros tiempos, en tiempos más recientes, hubo un giro, un cambio. Este es un cambio importante y por eso estamos retomando esto, porque esto es significativo, es trascendental para la humanidad. Eh, y la historia se está reescribiendo, estamos co-creando una nueva o nuevas narrativas, ¿verdad? Estas fronteras que eran muy marcadas, estas líneas, estos espacios o abismos casi a veces entre uno y otro campo, se empiezan a desdibujar, a desmoronar, a perderse, ¿verdad? Y algunas de estas grandes preguntas que alguna vez se hicieron en algún momento dado, porque en alguna época no se logró ese grado de separación de los dos campos. Preguntas como, ¿es posible que la intuición espiritual y la razón científica provengan de las mismas fuentes? O sea, pudiera ser que vienen de un mismo origen, de un mismo lugar, o que la mente humana y el cosmos, ¿verdad? Compartan la misma inteligencia subyacente, o sea, en la base, en esencia. Hoy voy a dar al rato una conferencia sobre creatividad e inspiración y hay unas cosas muy lindas, me recordó ahorita esto. El siglo XXI, entonces, lo que ha venido ocurriendo, ¿verdad? Es ya no, cada vez más, ya no dividir, sino integrar el pensamiento sistémico, el pensamiento holístico, el pensamiento integral, el pensamiento complementario, el pensamiento integrativo, por decir algunos nombres de diferentes corrientes o a lo mejor la misma corriente con diferentes nombres, ha estado ocurriendo y ocurre desde luego, por ejemplo, en la física y el misticismo, ha ocurrido desde luego en las medicinas, que en la medicina moderna algunos retomaron las medicinas complementarias, perdón, las medicinas tradicionales que luego se forman las complementarias, integrativas, etcétera. eh, el trabajo que estamos haciendo, bueno, mucha gente está haciendo, aquí también lo estamos haciendo en nuestro diplomado de psicología y espiritualidad, cómo integramos la psicología y la espiritualidad, pero este pensamiento integrador universal, que cada vez hay más de esto, hay científicos, filósofos, artistas, místicos, etcétera, que empiezan a explorar el mismo misterio, perdón, la conciencia humana, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos hablar de una metáfora central, dos alas del vuelo humano. Imaginemos el ser humano como un pájaro, un ave en vuelo, y una de las alas es la ciencia, que nos da claridad, método, precisión, comprobación, ¿verdad? Tiene su valor, su sentido. Pero otra ala es la espiritualidad. Nos da sentido, nos da propósito, nos da dirección, nos da trascendencia,
nos da cierta profundidad. Entonces, eh, imagínense como humanos, si nada más tienes una, ¿cuál es la experiencia de vivir solo con una? ¿O cuál es la experiencia de vivir solo con la otra? ¿Ah? Eh, si solo tuviéramos una de esas y fuera un ave, pues volaríamos en círculo. Creo que es una buena metáfora, ¿verdad? Que solo conciencia con la ciencia podemos perdernos en laberintos de datos y sin alma. O como han dicho, la pura razón y la pura ciencia pura, perdón, y la ciencia sin alma, sin espiritualidad, pues nos lleva a la guerra, nos lleva a la muerte. ¿Verdad? Y creo que es perfectamente correcta esa apreciación o esa aseveración. Eh, con solo pura espiritualidad, pues vamos a flotar en un cielo de creencias, sin fundamentos, sin ayudarnos a verificar o comprobar si vamos en el camino correcto. ¿Verdad? En cambio, cuando se unen, cuando tenemos las dos alas y juntas revolotean, juntas se mueven, ¿verdad? El ser humano puede, ¿verdad?, ser elevado a la sabiduría, ¿verdad? Volar alto, volar lejos y descubrir no solo la verdad, que es algo, un interés común a la ciencia y la espiritualidad, pero descubrir el amor, descubrir niveles de conocimiento mayores, eh, descubrir que la fe, la razón, la intuición no son opuestos y que podrían o son reflejos de una misma luz. Cerramos este bloque diciendo que este aparente conflicto fue solo una ilusión histórica, un malentendido, y que dividió, pero que nunca estuvo separado. Que en realidad la ciencia y la fe son lenguajes, son caminos, son formas, ¿verdad? Que ambos nos asombran o nos permiten asombrarnos. ¿Verdad? Y esa experiencia de descubrimiento, de ver la vida, de ver el mundo con ojos nuevos, uno lo traduce en ecuaciones, ¿verdad?, en fórmulas, en leyes matemáticas o leyes que se expresan con fórmulas matemáticas, y el otro con símbolos, con metáforas, con cuentos, con historias, con mitos, ¿verdad? Pero ambos permiten que le demos nombre a aquello que no conocemos o aquello que no es fácil expresar en palabras. ¿No? Entonces, la ciencia, por un lado, estudia la creación, y los que están escuchando y quieren saber algo, escuchen la conferencia anterior de arte y espiritualidad y la que sucederá posterior a esta, porque es muy bella en relación a este punto de la creación. Y por el otro lado, la espiritualidad, pues escucha al creador que se revela en todo. Esto, repito, es de lo que trata la conferencia posterior. Entonces, podríamos citar esta frase, ¿verdad? Que Einstein decía que la emoción más bella que podemos experimentar es el misterio. Fíjense nada más la conciencia, la sensibilidad, la claridad que tenía. Y en ese punto, donde la ciencia se detiene, el alma comienza. Encontramos los verdaderos visionarios de este puente invisible. Y con eso pasamos al bloque siguiente, que justamente es sobre Albert Einstein, quizás el más grande, algunos lo consideran el más gran científico de todos los tiempos. En alguna publicación, no recuerdo, alguna publicación grande, famosa, em, y no recuerdo si lo ponían como el más gran científico de todos los tiempos, y o lo ponían como el pensador que más influyó al mundo. Y creo que era Albert Einstein. Hay muchos, pero desde luego algunos podrán estar en desacuerdo, pero sin duda está entre los más grandes. Entonces, el asombro cósmico y esta unidad del universo. Fíjense bien, asombro cósmico y unidad del universo. Bien interesante, porque parecía que son palabras
que nada más están ahí, pero conectemos emocionalmente con la idea y con el concepto de asombro, ¿verdad? Como una experiencia, que nos asombramos ante todo constantemente. Véalo lo que decían en algunas culturas, tradiciones de el, am, el, la mente de principiante, la mente de principiante. Bien. Bueno, entonces, si me dan un segundito, por favor. Ya. Eh, Cuando hablamos de Einstein, ¿verdad? Obviamente, pues se piensa en su teoría de la relatividad, la fórmula de E igual a mc al cuadrado, que es la luz igual a la masa eh, por la velocidad de la luz, perdón, energía, perdón, E igual a mc al cuadrado, ¿verdad? Que es una de sus grandes fórmulas. Y, pero detrás de esto hay un genio matemático, ¿verdad? Es un místico del cosmos. Ahorita vamos a comprender qué quiere decir esto. Un gran buscador del misterio. Porque Einstein no solo descubre estas leyes o ley fundamental que cambió la perspectiva profundamente después de las leyes o la visión que Newton tuvo y que nos dio esta visión mecanicista del mundo, después de varios ciclos, ¿verdad? Sino también, y ese fue el acceso, sintió esta presencia invisible que la sostenía. Qué interesante, porque él lo declaró siendo como un hombre místico, ¿verdad? Eh, Permítame un segundo. Eh, Tenía una forma particular de hablar de espiritualidad. Fíjense, él hablaba de un sentimiento religioso cósmico. O sea, para él, de alguna manera, él tenía una relación, era Piscis, para los que les guste la astrología, tenía una relación afectiva, emocional con el cosmos, profunda, íntima, que para él esto era una forma de experiencia religiosa. ¿Ah? Para él esto no era una forma de fe en un Dios personal, ¿verdad? Tampoco era un alinearse a ciertas doctrinas, a ciertos textos sagrados, sino era una experiencia de reverencia, un reverendo profundo ante este orden del universo. Muchos de ustedes saben sobre Einstein cómo pasaba horas cuando estaba en el salón de clases viendo desde la ventana hacia afuera y cómo su teoría de relatividad la escribió, o se le ocurrió a través de múltiples caminatas en las tardes en un parque cerca de su casa. ¿Verdad? Ese era el proceso, un proceso interno, un proceso que a través de su conexión mística de este orden universal, lo razonó y lo tradujo en en una ciencia, ¿verdad? Eh, este asombro sagrado frente a esta belleza e inteligibilidad de este cosmos, ¿verdad? Para él las leyes de la naturaleza eran escritura divina del infinito. ¿Ah? Repito, las leyes de la naturaleza era una escritura divina, ¿m? De este infinito. Y él no necesitaba creer en milagros porque para él el universo en sí mismo ya era un milagro. ¿De acuerdo? Entonces puede existir, y él es un ejemplo de esto, eh, este sentimiento religioso cósmico. Esto no es exclusivo de él. Muchas personas han tenido esta conexión con el cosmos de una manera emocional. Pensemos en San Francisco de Asís, esta conexión que tenía con el cosmos, que él hablaba del hermano Sol y el hermano Luna, como algunos de ustedes lo recordarán. Y muchos de ustedes, algunos que están escuchando, hoy justamente hablaba con una persona, hablaba de eso y me decía, es que yo desde niña he tenido una conexión con la luna.
Y yo les puedo decir, no es la única persona. La conexión con la luna, seguramente, yo no creo que me equivoco, si digo que hay millones de personas que tienen esta conexión emocional, afectiva, sentimental. Hay personas que me dicen, ahorita me viene a la mente otras personas, veo a la luna, siento que me habla, veo a la luna, me dan ganas de llorar, veo la luna y me inspira, veo la luna y me siento acompañado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas sensaciones, experiencias profundas, pues fue lo que Einstein tenía, lo que tuvo con el universo. Una frase clave diría, quien no puede detenerse asombrado y lleno de admiración ante el misterio del universo, pues podríamos decir que está muerto, ¿verdad? O que sus ojos están cerrados. Einstein veía la ciencia como una forma de oración, ¿verdad? Una manera de contemplar el misterio con precisión, con humildad y con gratitud. Bien, vamos a hablar de algo complementario, ¿verdad? Einstein encontraba una raíz filosófica en un gran filósofo, se llama Baruch Spinoza. Este pensador judío holandés del siglo XVII concebió o concibió a Dios y a la naturaleza como una misma realidad. Repito, para Spinoza, Dios y la naturaleza era una misma realidad, ¿verdad? La frase sería Deus sive natura. Y tanto para Spinoza como para Einstein, Dios no era algo que estaba fuera del mundo, sino dentro de la propia naturaleza, era uno y lo mismo, y dentro de las leyes de esa naturaleza, ¿verdad? En cada átomo, en cada forma de vida. Entonces, sabemos, para algunos que manejan el lenguaje, que esta idea también le conocen como panteísmo, ¿verdad? Todo está en Dios y Dios está en todo, pero eh, sin confundirse con las cosas que lo manifiestan, ¿verdad? Bien. Él decía, aquí son frases, bueno, por lo menos una frase que afirmaba Einstein, decía, creo en el Dios de Spinoza, ese que se revela en la armonía de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los hombres. ¿Ah? Por ejemplo, para Einstein la belleza era una categoría estética, perdón, no era una categoría estética, sino un criterio epistemológico, o sea, una prueba silenciosa de la verdad. Las ecuaciones que muchos saben, bueno, aquí lo dice, pero muchos saben que una de las grandes cualidades de una gran ecuación es que explica todo y casi siempre lo va a explicar. Entre más universal es la ecuación, matemáticamente hablando es más sencilla. Entonces, las ecuaciones que describen este universo, las más grandes, las más importantes, no solo funcionan, sino son bellas, son armónicas y simples en su perfección. Y esto lo pueden platicar con algún físico, algún científico, sobre todo un físico, y van a confirmar esta percepción o esta definición. Entonces, cuando descubría una ley elegante, es decir, elegante que hay simpleza, hay belleza y hay verdad, confluyen todas esas, ¿verdad? Entonces, él decía sentir que estaba pensando los pensamientos de Dios. Vean nada más la belleza, que cuando Einstein descubría una ley elegante, él decía que sentía que estaba pensando los pensamientos de Dios. Qué profundidad, qué belleza. Esto tiene que ver con todas las ideas acerca del arte, de la creatividad, perdón, sobre todo la creatividad, como cuando somos canales y el ser vibra con cierta frecuencia y atrae ciertas ideas, ciertos pensamientos y fluyen a través de él, de esta persona. Es lo mismo.
El doctor de la Ferrier, que es un ser que admiro, que ha escrito enorme cantidad de libros preciosos y, a mi modo de ver, muy trascendentales. En uno de sus libros, Arte de la Nueva, dice, yo nunca planeé los libros que escribí, simplemente escribía lo que me llegaba. Qué interesante. Bien. Esto, bueno, más místico que esta frase de Einstein no podría haber. Entonces, para él esta belleza matemática de la que hablamos, justo era una huella de la parte del espíritu de ese cosmos. ¿Ya? Eh, una frase clave diría, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Es hermosa. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y en esta paradoja se revela ese misterio del humano, o que el ser humano es una chispa consciente del universo. ¿Ah? Una forma de ver al ser humano es como una chispa consciente del universo y que perdón, que puede entender las leyes que rigen a las estrellas. Fíjense nada más, qué forma de verlo tan precioso. Ser humano, chispa consciente del universo, que puede entender las leyes que rigen a las estrellas. ¿No? Si nos regresáramos a la idea anterior de que Dios es todo, esta visión de Spinoza y del mismo Einstein, ¿verdad? Podríamos decir que el ser humano es una chispa divina que está estudiándose a sí mismo, se está viendo a sí mismo. Dios viéndose a sí mismo, estudiándose a sí mismo a través de un ser humano. Entonces, la visión o la idea religiosa de Einstein, como lo decíamos hace ratito, no era una religión de ritos, nada en contra de los ritos, ¿verdad? Tampoco era una religión de creencias, de creer en cosas, sino para él era esta religión del asombro, ¿verdad? Esta espiritualidad que nace de quedar perplejos, de quedar maravillados, de quedar atónitos ante este orden infinito, profundo, bello de la realidad. Él decía que esta era la emoción más sublime, la de este sentimiento místico que puede tener el ser humano, que es el asombro. Ese instante, decía, en que la mente se rinde ante algo más vasto que ella misma. ¿Quién mejor que un hombre que se dedicó a contemplar el universo y a tratar de extraer su profundo orden y su profunda ah, significado y sentido? ¿Quién mejor que decirlo? Entonces, él decía que la experiencia más bella que podemos tener es la del misterio. Es, este es todo un tema para profundizar, porque eh, seguramente algunos de ustedes ya lo han leído, ya lo han visto, que si no, búsquenlo ahí. Por cierto, para los que llegan un poquito más tarde, les digo que pueden escribir si tienen algún comentario o pregunta, lo pueden hacer en el chat, lo ponen ahí y lo leo yo, o si hay una pregunta, pues también estamos atentos para responderla. Eh, pero seguramente, y ahí si alguien puede buscarle ahí, nos pone la notita ahí, que un noventa y tantos por ciento, y creo que es algo así como un 98% del universo, noventa y tantos por ciento, no voy a decir cuál para no equivocarme, es desconocido. O sea, hay más misterio. Estoy hablando de lo que el ser humano como especie sabemos acerca del universo. Sabemos así de poquito como especie. Ya no digamos como individuos. O sea, individuos pues no sabemos. O sea, todos los que ya tenemos un poco más de tiempo y a lo mejor jóvenes ya es la experiencia, ya les ven el diario, porque estamos todos los días aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que vivimos una era, no sé si sea la experiencia de todos, ahí me lo pueden poner en el chat, pero yo creo que hoy inevitablemente todos los días aprendemos cosas, casi sin intentarlo, ¿no? O sea, es como por forma en que la información fluye en nuestros teléfonos y de pronto aparece una noticia y algunos que están en las redes sociales les aparece algún meme o un video
o lo que sea, y constantemente estamos aprendiendo. Es como que el aprendizaje se nos atraviesa, ¿verdad? Entonces, eh, y aún y con todo eso, nos vamos descubriendo siempre que nunca vamos a acabar de conocerlo todo, de aprenderlo todo, y que siempre sencillamente entonces, pues no lo sabemos todo, y lo que cada vez nos damos cuenta cada vez es cuánto no sé, que no sé, perdón, cuánto no sé, ¿verdad? Y que sé que no sé, ¿verdad? Ahora imagínense todo lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, esta experiencia del misterio es profunda, es fundamental, ¿ah? Dice Einstein que es la emoción fundamental que está en la cuna del arte, de la ciencia. Para algunos dirían que también de la filosofía y de la misma religión en su forma más auténtica y original, ¿ah? Entonces, para Einstein, la ciencia y la espiritualidad no eran opuestas, ¿ah? Una nace de la curiosidad, la otra del asombro. Una busca explicar, la otra comprender en un sentido más profundo con el alma. Ambas emergen de un mismo impulso, deseo de participar en esta totalidad del ser. Vuelvo a repetirlo, ambas, la ciencia y la espiritualidad, emergen del mismo impulso, este deseo de participar, de conectar, de relacionarnos con la totalidad. Bien, esta física que generó Einstein, física relativista, transformó la visión, y lo mencionamos hace rato, la visión mecanicista de Newton, ¿verdad? Es decir, esta idea de que el cosmos, de que el universo era una gran maquinaria de engranes, como durante un periodo hubo esta evolución de las máquinas, ¿verdad? En la conciencia y en el cotidianidad de los humanos. Y bueno, es inevitable, ¿no? Newton construyó su universo y también los humanos construimos máquinas producto de nuestra conciencia del universo, ¿ah? Esto dio una visión mecanicista muy enarbolada, muy liderada por Newton, ¿ah? En la física relativista de Einstein, tanto el espacio como el tiempo, fíjense qué poderoso, dejaron de ser absolutos, dejaron de ser un mecanismo, aunque bello, pero se consideraba que era exacto, que era preciso, ¿no? Con Einstein se convirtió en una trama dinámica, en una red de dinámicas, de movimiento, de cambio, de transformación. Si bien había algo de movimiento en la visión mecánica de Newton, aquí era algo mucho más allá. Pero también incluía esa visión profunda de Einstein, incluía materia, incluía energía, incluía conciencia, que ya lo veremos en las siguientes conferencias. Habrá una conferencia o varias conferencias del tema de la conciencia importante porque ahí hablaremos de si la Tierra tiene conciencia, se le puede considerar un ser vivo a la Tierra. Hablaremos de cómo las plantas tienen conciencia o un tipo de conciencia, ¿ah? Y formas de comunicación. Va a ser muy interesante. Pero bueno, aquí también en el universo como un ser vivo. Ujú. Pero de cualquier manera, aunque todavía no lleguemos a ello, sí sabemos, mucho más concreto, que la materia, la energía y la conciencia se relacionan. Y Einstein abrió esa puerta, esa cosmología unificada. Es Einstein en su visión, nos hemos acostumbrado algunos de nosotros a pensar en términos relativistas, al grado que cada uno de nosotros que hemos tenido algo de educación
primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, donde hemos llegado, esta noción del universo relativista, esta noción donde todo está conectado, donde hay una cosmología integrada y donde nada está separado, nada está aislado, todo interconectado. Ese principio de interconexión es un principio profundamente místico, religioso. Lo religioso nos lleva a un pensamiento de unidad. De hecho, la palabra religión viene de religar, de reunir, de integrar, de conectar. El pensamiento einsteiniano de la física relativista, en ese sentido, es religioso. Llevó a conectar, llevó a unir cosas. Entonces, ese mismo principio de interdependencia que vio Einstein en el universo resonará décadas después en las tradiciones orientales. Lo vamos a ir viendo históricamente. Por favor, ojalá y nos acompañe a lo largo de todo este diplomado. Por cierto, hago el anuncio de que eh, las conferencias son gratuitas, como los que están aquí participando, y sin embargo existe la opción de hacerlo como un diplomado. Eso hay que hacer un registro, una inscripción, se les envía material adicional para que sea también un proceso no solo intelectual como el que más o menos estamos teniendo ahorita, aunque intentamos hablar en un lenguaje, una manera que también evoque las emociones, la conciencia, la transformación, pero hay materiales que se les comparte, se les envían entre sesión y sesión para que esto lo vuelvan algo vivencial y lo apliquen en su vida cotidiana y hay una experiencia transformacional, ¿verdad? Em, esto tiene un costo creo que bastante accesible y también les recuerdo que este trabajo que hacemos no tiene fines lucrativos, em, todas sus aportaciones pasan a contribuir a que este trabajo se expanda, se desarrolle. ¿De acuerdo? Bien, todos los que trabajamos en este proceso lo hacemos de manera voluntaria. Bien, gracias. Entonces, decíamos, principio de interdependencia que va a resonar con tradiciones orientales, ¿verdad? En ideas como la noción budista de la red de Indra. Ya hablaremos también más adelante más de esto porque vamos a tener uno sobre el universo, ¿verdad? Y desde luego la idea cuántica de campos de energía interpenetrantes también. Sentido de unidad en la física cuántica. No me voy a expander, no se trata hoy de eso. Sí tendremos una sesión sobre cada uno de estos temas más adelante. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que podemos eh, percibir de esto? Los místicos, estos seres que desarrollaron atletas del sentimiento, atletas de la emoción, atletas del amor profundo por todo, no solo sentían algo, ¿verdad? Así como, uff, sino que estaban produciendo transformaciones neurobiológicas profundas, ¿verdad? Esto también tendremos una sesión sobre esto. El cerebro del meditador revela que el espíritu deja huellas en la materia. Esto no es ficción. 30, 40 años y a estas alturas miles de estudios científicos. No exagero, miles de estudios científicos sobre la meditación y su impacto en nuestro sistema, nuestro cerebro y toda nuestra fisiología. Muy bien. Entonces, ¿cuál es esta espiritualidad del método de Einstein? ¿No? Einstein vivió, no, o sea, no es una exageración decir que vivió su trabajo científico, su trabajo como científico, como un acto de amor, un acto de devoción, un acto de amor, devoción y hasta de misticismo. Su disciplina, su humildad, su integridad, un hombre con muchísima integridad, aunque también no un hombre perfecto. Algunos que escuchen esta conversión y conocen las partes oscuras de Einstein saben a lo que me estoy refiriendo también.
pero no es el punto de la conversación. Se reconoce que hay cosas y cada quien saque sus conclusiones, ¿verdad? Eh, pero también una fidelidad a ser coherente eran formas de orar al misterio. Para él, este pensamiento racional, entonces, era una forma de meditación. Fíjense qué interesante. ¿Podemos razonar y meditar al mismo tiempo? Parece que él razonó sus sentimientos, sus experiencias profundas del universo. Para él, el laboratorio era un templo, el telescopio un altar. Una frase que podemos decir es: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Con esta frase ya muy citada y creo que mal comprendida, Einstein no se refería a religiones ya institucionalizadas, sino al hecho que la ciencia necesita ética, lo que decíamos hace rato. No soy el primero que dice esto, pero una ciencia sin espiritualidad, una ciencia fría, es una ciencia que nos puede llevar fácilmente a la guerra, a la destrucción. Ujú. Porque es la ética, es el amor, es lo que nos lleva a entender que somos uno solo y somos una fraternidad y que estamos conectados y que cuando yo daño a otro ser humano, daño la parte profunda del ser que soy yo mismo. Entonces, una ciencia no diría eso, la ciencia diría, bueno, sí, bueno, una ciencia ya como nos está llegando la física sí nos llevaría a eso, pero una ciencia antes de eso pensaría que no, somos seres independientes y respiramos sí del mismo aire, pero tú y yo no tenemos nada que ver. Entonces, la ciencia necesita ética, necesita sentido, necesita reverencia. Y por otro, la fe, pues le ayuda a la razón, el método, la lucidez. Y solo uniendo ambas pueden hacer una humanidad que comprenda con la mente y viva con el alma. Que eso es nosotros. Imagínate tú, tu ser, y esto es donde el diplomado entra dando, ya damos aspectos prácticos de esto, justo esto, que comprenda tu mente y que vivas con el alma. Ujú. Entonces cerramos este bloque y quiero decir que, permítanme un segundito, quiero decir que vamos a apurarnos un poquito más, creo que sí son más cortas las anteriores, pero vale la pena explorar con este sabor Einstein, creo, a mí me gusta. Este, ajá, pero creo que aquí hay, permítanme un segundito, no sé, creo que alguien está solicitando entrar, permítanme. Sí, hay aquí una, perdón. No espero no tenga muchos tiempos. Aquí nos mandó un mensaje. No, pensé que era un mensaje. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Cerramos este bloque diciendo que Einstein podríamos verlo, el que quiera, el que no, pues tiene derecho, a cada uno tenemos completo derecho a nuestra perspectiva, a nuestra opinión, a nuestra interpretación, al significado que le queramos dar a todo, no solo en este caso. Pero una forma de ver a Einstein, y ya lo describimos por qué, en esencia era un místico racional, eh, era un científico que oraba a través de su trabajo. Eh, Ese legado nos hace recordar que el universo no es un accidente. Acuérdense que él decía que Dios no jugaba con los dados. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de su percepción del universo, del orden del universo. Sino el universo es una obra de arte cósmica, ordenada, misteriosa, y que es consciente de sí misma. O sea, nosotros, a través, entre otros seres, quizás haya otros seres, lo más probable es que sí, eh, ya hablaremos también de la conciencia, eh, que hace consciente de sí mismo a través del ser humano, ¿no? A través de nosotros. Muy bien.
Seguimos. Después de Einstein, este puente queda bien trazado, muy claro, esta conexión entre lo científico y lo espiritual. Pero antes que él y después de él, otros genios, otros grandes personajes, seres humanos, también escucharon esta música, esta danza del universo, esta poesía del universo, y también buscaron escribir con ese lenguaje integrativo de la ciencia y de su alma. ¿Ah? Vamos a platicar un poquito de estos cuatro visionarios que otra vez no son los únicos. Me recuerdo de varios más, pero había que elegir algunos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de estas mentes y almas extraordinarias que vieron más allá que lo que se estaba viendo en ese momento, que intuyeron eh, aspectos invisibles detrás de lo visible. ¿Ah? Eh, y que no separaron de alguna manera estas polaridades humanas, lo científico de lo espiritual, y que por el otro lado buscaron una integración, una síntesis, una complementación, y vieron que el universo no era una sola, no era solo una máquina, no era solo un conjunto de piezas, materiales en movimiento, sino un organismo vivo, ¿verdad? Con inteligencia y con sentido. Muy bien. Estos cuatro visionarios de este puente invisible, eh, podemos hablar, o bueno, los que vamos a hablar aquí, pues son Kepler, Newton, Heisenberg y Jung, ¿verdad? No vamos a hablar tanto como lo hicimos de Einstein, ¿verdad? Empecemos con Kepler, de título La geometría del misterio, ¿verdad? Entonces, en el siglo XVII, justo cuando Europa se debatía entre la teología y la razón, eh, Kepler veía en el cielo un poema de proporciones divinas. Fíjense bien. Para él, los planetas no eran masas errantes en un vacío, eran notas de una sinfonía cósmica y que estaban escritas por el Creador. Para aquellos que seguramente estudian astronomía, sospecho que esto, y lo digo, la verdad no conozco muchos astrónomos, pero en algún programa hace muchos años tuve un astrónomo de muy alto nivel y me acuerdo la manera tan profunda y poética que él vivía la astronomía. Pero bueno, en su obra, para algunos que estudian astrología, a mí también, pues también ahí está esa maravilla todos los días. Pero bueno, en la obra que se llama, espero pronunciarlo bien, más bien, no sé si lo pronuncio correcto, pero bueno, lo leo en español, Harmonices Mundi, que es la armonía del mundo. Fíjense bien, desde el título, pues ya refleja una visión, una percepción del universo, del cosmos, de la vida, del mundo. En él describe este universo como una estructura musical y geométrica perfecta. Ujú. Cada órbita, cada ángulo expresan una inteligencia matemática que trasciende. Interesantísimo. Fíjense bien, no es lo mismo estudiar un ángulo del que sea, un ángulo geométrico con la razón puramente, con la mente puramente, a sentir un ángulo. No es lo mismo estudiar un círculo racionalmente a sentir un círculo. No es lo mismo analizar, pensar un cuadrado que sentir un cuadrado. Cuando hacemos eso, estamos integrando ciencia y espiritualidad en nuestro ser. Desafortunadamente, la mayor educación nos han enseñado, vamos a estudiar geometría desde un puramente o solamente con la mente. Y no hemos enfatizado es, oye,
Vamos a sentir el círculo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es tu experiencia cuando sientes el círculo? Sí, ya lo estudiamos también desde una manera analítica, pero ¿cuál es la experiencia de sentirlo? O del movimiento, una órbita, ¿qué se siente? Para Kepler creía que descubrir las leyes del cosmos, fíjense bien, se parece a la idea de Einstein y a la idea sí, de Einstein, era que el ser humano pensaba los pensamientos de Dios. Para él también su ciencia fue una oración, su astronomía, su mística. Una frase clave podríamos decir que la geometría es el arquetipo de la belleza del mundo y que Dios la utilizó a la geometría al crear el universo. Hoy tenemos una geometría que se le llama fractal. Tenemos también una teoría, que también algunos la conocen. Estos dos temas los vamos a abordar aquí en futuras conversaciones dentro del diplomado, que es la teoría del caos, ¿no? Y tenemos patrones continuos de autoorganización que están por todos lados, en la naturaleza, en el cosmos. Algunos verían la naturaleza como parte del cosmos, algunos verían el cosmos como parte de la naturaleza. Pero de cualquier manera, eh, esto parecería, estas diferentes disciplinas, confirmar la intuición, que hay un orden, que este orden no es impuesto, no viene de una afuera, que brota, que es implícito, ¿verdad? Desde dentro. Y si sentimos ese orden, pareciera que es un universo que canta en armonía, como una sinfonía, como un coro, como una obra pictórica donde los colores armonizan. Hablemos de otro personaje, otro científico místico, Newton, ¿verdad? De muchos años se le presentó como padre de la física moderna. Acuérdense que duró muchos años sus ideas de Newton hasta que llegó Einstein y nos mostró una dimensión más profunda del universo. Pero hasta antes de Einstein, Newton era la mejor versión de entender el universo. Y muchas cosas siguen aplicando, ¿verdad? Eh, pero llegó su límite, donde ciertas ideas, ciertas leyes, ciertas fórmulas de Einstein, digo de Newton, ya no explicaban ciertos fenómenos, ¿de acuerdo? Entonces, Newton formuló leyes sobre este universo, leyes de movimiento, leyes de la gravitación, ¿verdad? Pero también detrás de este hombre había un teólogo, un místico y hasta un alquimista. Él pasó, fíjense bien, muchos años estudiando la Biblia y también eh, estudió más alquimia que física. Esto no es un ejemplo. De Kepler no lo mencionamos, pero Kepler era un astrólogo. Perdón, me faltó poner eso aquí en la presentación. Kepler era astrólogo. Entonces, Newton, que le dedicó tantos años a estudiar la Biblia y a la física, perdón, y a la alquimia también, a la alquimia, creía que el universo era una manifestación de ese logos divino. Logos. Logos viene de palabra, ¿no? Palabra, vibración, resonancia. ¿M? Era una resonancia divina de Dios. Y también creía que las leyes de la naturaleza eran emanaciones de esa mente creadora. Así veía el universo Isaac Newton. Eso ya no nos lo cuentan cuando estudiamos la física newtoniana. Como si vamos a hacer caso omiso de eso. Eso no pasó. Entonces, para él, el cosmos, como lo ha sido para muchísimos de estos científicos que han estudiado el cosmos, era un libro, pero era un libro escrito en dos lenguajes.
Por un lado, el de las matemáticas, a través de sus ángulos, a través de sus movimientos, y por el otro lado, era un lenguaje de símbolos, y que obviamente tenía que sentirse, eran para el alma. El lenguaje de las matemáticas para el intelecto, el lenguaje de los símbolos para el alma. Esta visión un tanto hermética que viene del hermetismo, que también históricamente ha tenido una gran influencia cuando eh, todas las enseñanzas de Hermes, de ahí viene hermetismo, de Hermes Trismegisto, que están contenidas en un gran libro, enorme libro, que se llama El Kybalión y Siete Leyes Universales. Cuando estudian quién leyó ese libro, van a ver que muchísimos grandes científicos de la humanidad leyeron el Kybalión. Es un hecho histórico, ahí lo pueden encontrar en Google, se los va a decir. Todos los grandes científicos que han leído el Kybalión. Bueno, no fue una excepción para Newton. Y eso lo llevó a concebir a la materia como una energía densificada. O sea, todo es vibración. La materia para Newton era energía más densa. Otros podrían decir que la energía es materia menos densa. Depende del ángulo que lo quieras ver. Si eres materialista, todo es materia. La energía es materia con menos densidad, con una velocidad mayor de movimiento, con más espacio entre sus partículas. Si dices todo es energía, pues la materia es energía, pero un poquito más lenta, más tangible, la distancia entre sus partes más cercana, y todo es energía. Entonces, él ya, aunque no desarrolló la fórmula de Einstein de E igual a mc al cuadrado, que es la energía por la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, esta ecuación de Einstein, él ya tenía los principios de esta idea. No hizo la fórmula, pero ya había la idea de que la materia era energía densificada. Una frase que podríamos citar de esto es que la gravedad explica movimientos de planetas, pero no explica quién pone a los planetas en movimiento. ¿Eh? Si pensamos más profundo, que es una de las cosas que tenemos que hacer cada vez más los seres humanos, y que desafortunadamente los condicionamientos de la tecnología moderna nos han llevado a cada vez tener pensamientos más rápidos, más superficiales y menos profundos. Tenemos que reprogramarnos y ayudar a las futuras generaciones a que pensemos profundamente el porqué del porqué del porqué y el para qué del para qué del para qué. ¿No? Mayor profundidad. Entonces, Newton veía el universo como un templo de orden y misterio, donde la ciencia no era contraria a la fe, sino su prolongación más lúcida. Entonces su obra unió el rigor del método científico, con esta reverencia del espíritu. Por eso, incluso hoy físicos reconocen que su legado marca el inicio de la ciencia moderna, pero también el final de esta visión sagrada del cosmos que él mismo intentó preservar. Bueno, otro gran científico que tenemos aquí es Heisenberg. Permítanme un segundito. Bueno, bueno, aquí me faltó un encabezadito. Eh, Esto lo vamos a profundizar, porque es la relación entre el observador y lo observado. ¿Ah? Este, y aquí se me hace que nos faltó una lámina, así es que me disculpo, pero no hay problema. ¿Ah? Aquí básicamente, a ver quién, aquí mandaron un mensajito, déjenme ver qué dice. Una pregunta, ¿en el grupo pasarán el enlace de la grabación? Sí, sí se va a pasar, todas las grabaciones van a estar ahí, ¿vale? Muy bien, ya no sé si en el futuro las haremos o nada más las dejaremos vivo y nada más las dejaremos para la gente en el diplomado, no lo sé, eso es una idea, ¿vale? Bueno, eh,
Heisenberg decía que la realidad no estaba fija, sino que emerge en relación con la observación y que el observador influye a lo observado. Qué interesante, qué poderoso eso. ¿Cómo puede ser? ¿A través de qué medio el observador impacta a lo observado? Esto ya es hablar de esta relación entre la mente y la materia. Esto es profundo. Me recuerda de un laboratorio de mente y materia que se hizo en la Universidad de Princeton. Por ahí búsquenlo, laboratorio que estudiaba la relación mente-materia. A ver si alguien lo encuentra y pone el nombre aquí. Si no, pues lo buscan luego. Pero duró muchos años, o sea, yo creo que fueron varias, por lo menos 2 décadas, es lo que me viene a la mente. Y hicieron, o sea, no, no existía nada más porque alguien tuvo una ocurrencia, no, había algo y sí encontraron, sí hubo evidencia, algunos experimentos de esto que ocurría aquí, de cómo el observador afectaba a la materia y de diferentes maneras. Entonces, Heisenberg hizo este descubrimiento y resuena con muchas tradiciones universales, como el Vedanta, como el budismo, que nos dicen que todo fenómeno es interdependiente. Una frase clave podría decir que el primer sorbo de la copa de la ciencia nos hace ateos, pero en el fondo de la copa nos espera Dios. A ver, aquí más. Gracias, yo sí deseo estar en el diplomado, pero también las grabaciones. Excelente. Este es Chris, perdóname, el que alcancé a ver, es Chris, ay, no alcanzo a ver el nombre, perdón, es como, tengo una luz aquí que me ilumina para ver, y tengo un fondo oscuro aquí en el texto. No alcancé bien tu nombre. Parece que eres Cristina Gutiérrez. Sí, bienvenida al diplomado. Qué bien, gracias, me da mucho gusto. La vas a pasar muy bien y yo creo que es lo que vamos a terminar haciendo. Se me está ocurriendo que las grabaciones solo van a estar para las personas en el diplomado, porque de esta manera, es lo que estoy pensando, a lo mejor me equivoco, no lo sé, lo tengo que pensar. Este, pero podría ser una posibilidad, ¿vale? Bueno, gracias, Cris. Y allí a través del grupo me escribes y ya te damos más información del diplomado. Gracias. Ah, Grace. Gracias, Grace. Gracias. Muy bien. Entonces, dice, el primer sobo de copa de la ciencia nos hace ateos, pero en el fondo de la copa nos espera Dios. Muy bien. Y miren, hay un detalle. Esta conferencia, aunque no tiene muchas láminas, creo que yo ya me pasé de hablar de cada país. Es que a mí me apasiona, a mí me encanta este tema. Sé que a no mucha gente le encanta este tema, pero a mí me apasiona y además sé que es un tema clave para el futuro de la humanidad, que unamos la ciencia y la religión. Profundo, importantísimo para las siguientes décadas y ciclos, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que vamos a terminar este bloque y ya no vamos a hacer los otros bloques en vivo. Yo los voy a grabar, los siguientes bloques, y los vamos a compartir ¿Por qué? Porque pues tengo otra conferencia en 14 minutos. Entonces, discúlpeme por ese hecho, pero no se va a dejar de tocar el material, nada más que no va a ser en vivo, va a ser grabado y lo vamos a compartir, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense bien, con Heisenberg, la física se vuelve a conectar con la metafísica. ¡Wow! Que acuérdense que en una época física y metafísica pues estaban conectadas, así como la química y la alquimia estaban conectadas. A ver, por aquí me mandan un chat que dice, entonces en el grupo compartirán las grabaciones. Mira, esta sí la voy a compartir porque es la promesa y voy a pensar si lo vamos a hacer, que en el futuro estas sean exclusivas para la gente en el diplomado. Déjenme pensarlo, ¿vale? Gracias, Grace. Dije Grace, gracias. Bueno, seguimos con la conversación. Entonces, esta certeza, ¿verdad? Em, que había, pues empezó a crear una incertidumbre o una danza de incertidumbre, como dice aquí en la lámina, ¿verdad? Y el universo dejó de ser
un mecanismo y se volvió un misterio participativo. Fíjense nada más, la visión de Heisenberg, cómo cambió de esta idea mecanicista y exacta y precisa de Newton a una idea relativista, ¿verdad? Y de interconexión de Einstein a una de incertidumbre de Heisenberg. Que lo vamos a trabajar, este principio lo vamos a trabajar en otra sesión más profunda más adelante. Entonces, la física cuántica no solo describe materia, revela la trama, los tejidos profundos e invisibles, ¿verdad? Que une conciencia y realidad. Esto es importantísimo. En la vida cotidiana también. Fíjense que hay una serie de estudios de cómo los participantes, los observadores, impactamos otros seres humanos. Muy interesante eso. Hay varios con modelos, con teorías sobre eso. Entonces muestran que existe, ¿verdad? O que no existe, perdón, más bien, no existe una clara separación entre espíritu y ciencia, o por lo menos que nunca fue tan clara como se creía. Ujú. Ah, miren, aquí está la lámina, me la puse en orden equivocado. Pero bueno, aquí es la lámina que nos faltaba. El joven Say, a 3 siglos después de la física, volvería a abrir la puerta al misterio. Heisenberg, premio Nobel en el 32, joven, muy brillante. Muchos, cuando los más viejos científicos de aquella época lo admiraban mucho, ¿verdad? Por su juventud y tuvo una genialidad. Imagínense, o sea, qué revolucionario pasar de pensar de certeza absoluta a un principio de incertidumbre, ¿verdad? Cambió nuestro sentido de la realidad cambió. Por eso la física cambia el sentido de la realidad y se acerca más a la visión de muchas tradiciones espirituales. Pero la vida cotidiana todavía no hemos actualizado eso, todavía no. Lo que decía aquí, y este era el principio con estos, que era posible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. Perdón, no era posible, ya lo estaba leyendo y decía, "Mm", pero sí, no era posible conocer simultáneamente posición y velocidad de una partícula. Y entonces la materia dejó de ser algo sólido y predecible y se reveló como un campo de probabilidades, un mar de potencialidades aún no manifestadas. Bien. Y vamos a cerrar la conversación con Jung. Con Jung. Vamos a hablar de Jung y este va a ser el cierre, ¿vale? Bien, entonces, Jung y la ciencia del alma. Este ciclo que pasó, el siglo XX, vimos otro gran explorador del universo interior, un ser maravilloso también, como todos los que hemos visto ahorita, y fue Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, algunos consideran el discípulo más importante, eh, un gran alma y un gran pensador y gran científico en sí mismo, si es que se puede aplicar la palabra científico, pero sí un hombre de una gran capacidad de razonamiento. Y él fundó la psicología analítica. ¿No? Aquí hay un mensajito, déjenme checar. El mensajito dice, el laboratorio que mencionaba, muy bien, distribución de la mente y la materia es el laboratorio, exacto, al laboratorio de anomalías de ingeniería de Princeton. Gracias. ¿Quién me mandó ese mensaje? Déjame ver. Me lo mandó María Guadalupe. Gracias, María Guadalupe. Exacto. Yo lo seguí. Yo viví en Nueva York 20 años. Princeton está ahí a una... Ay, Dios. Yo creo que estaba... Bueno, es que yo vivía en la parte ahí entre Nueva York y Nueva Jersey, entonces me quedaba como a una hora. Que si digo de Nueva York es un estado muy grande, de Manhattan yo creo que puede tomar como 1 hora y media o 2 horas. Pero bueno, y seguí y tenía una publicación y lo seguí porque pues, este tema ha sido de interés de muchos años. Gracias por el punto. Entonces, para Jung, la psique humana no era solo un conjunto de procesos mentales, ¿verdad? No tiene una visión mecanicista de la mente. Era una realidad viva y era también simbólica y era transpersonal. Esto
revolucionario para su momento, ¿verdad? Vamos a ver unas cosas bien interesantes que él abre las puertas aquí, Jung, para, bien. Entonces, en su trabajo de sueños, igual que Freud lo hizo, pero aquí descubrió él algo, fue más allá. Freud lo vio, Freud lo incluyó, pero no le dio el nombre y no lo llevó a las profundidades que lo llevó Jung, que era que en sueños, en mitos, perdón, y en experiencias espirituales había un lenguaje común, el de los arquetipos, ¿no? Importante los arquetipos. Estos arquetipos eh, que vivían en un nivel muy profundo, que él le llamó el inconsciente colectivo, porque fíjense bien, y sé que estoy con el tiempo encima, pero fíjense bien, todas las grandes religiones tienen una trinidad. En el cristianismo, pues tenemos el Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva. En el taoísmo, Tao, Yin y Yang. En el Egipto tenemos Isis, Osiris y Ra. Los mexicas tenían Ometeotl, Ometecutli o Mecihuatl. Y así, a donde quiera. Él tiene un libro que se llama La simbología del espíritu. Bueno, así lo publicó y se lo publicó el Fondo de Cultura Económica hace muchos años. Yo era un adolescente cuando leí ese libro. ¿Ah? Entonces, él decía cómo era posible que todas estas grandes religiones, aunque con nombres distintos, con descripciones similares, tenían la misma Trinidad. Ese era un gran ejemplo del inconsciente colectivo, porque él decía que a un nivel profundo, todas las almas, toda la humanidad estaba conectada. Y esa alma profunda que le llama el consciente colectivo, era la idea, era un eco a esta antigua idea de una unidad del ser. Es decir, que en el fondo todos somos el mismo ser. Otra cosa que habló Jung, la sincronicidad. Esto que hablamos ya se hace muy común, de que no hay eventos o, o, o los eventos que parecieran casuales, en realidad revelan un orden significativa de significado e invisible. Una acción como la conexión que existe de Heisenberg de la ciencia y la realidad. Hay una conciencia entre la mía y el cosmos. Entonces, la sincronización es un principio que la materia son parte de una misma red de sentido. Tuvo un diálogo profundo con un gran científico de aquella época, un gran físico, que se llama Pauli, y con él escribió un libro donde justo exploró esta relación entre conciencia y energía, que eran caras de la misma moneda cósmica. Y los símbolos espirituales, estos símbolos, no eran fantasías, sino eran estructuras de un alma universal. Y con esto cerramos el bloque y dice que cada uno de ellos, de estos grandes pensadores místicos, científicos, desde cada uno su campo, desmontó el muro entre lo visible y lo invisible. ¿Ah? Ya entre el dato y el sentido, o entre el pensar científico y la experiencia espiritual. Son ejemplos como sus obras nos enseñaron que la ciencia no destruye el misterio, sino que lo ilumina con otro lenguaje, y que lo espiritual o la espiritualidad no necesariamente debe oponer al conocimiento, sino que lo llena con propósito. Estos fueron los grandes visionarios de este puente invisible que estamos trabajando en este diplomado de ciencia y espiritualidad, y fueron constructores de un pensamiento que nos separan, perdón, que no separan al cosmos del alma, sino que contempla como dos reflejos de una misma inteligencia universal. Bueno, son 6:27. Les agradezco mucho su atención. Estén al pendiente en el grupo para la parte que faltó. Se va a publicar. Y los esperamos. Las conferencias son el segundo y cuarto viernes de cada mes a las 6:30 hora de México. Inviten amigos, familiares, conocidos. Sé que no es un tema universal, no es un tema, aunque yo quisiera que lo fuera, que los académicos, que los maestros, que los estudiantes, a todos los que les interesa la verdad,
lo estudiáramos, lo compartiéramos, ¿verdad? Y aquí no intentamos, porque cuando dije la verdad, no intentamos decir que esta es la verdad. Aquí lo que intentamos es abrir posibilidades, crear diálogos, crear reflexiones con en algo que se multiplique en la vida, en nuestra vida cotidiana, todos los seres humanos, para que exploremos estos principios de ciencia y espiritualidad. ¿Verdad? Gracias, que tengan bonita noche, descansen, hasta luego. El que se quiera quedar en unos minutos, pues estaremos nuestra conferencia sobre, perdón, arte y espiritualidad. Hoy hablaremos más sobre creatividad y la inspiración. Linda noche a todos, gracias. A ver, aquí veo un mensajito rápido que nos mandan, déjenme revisarlo, espérenme tantito. Y el mensaje dice en el chat, dice que, maestro, ¿dónde vemos el video? El video, la liga se va a compartir en el grupo, hay un grupo de ciencia y espiritualidad. No sé si, cómo te enteraste, no sé si estás en el grupo o cómo te enteraste. Sí, ¿cómo te enteraste de esta clase? ¿Cómo te enteraste de esta sesión? Sí, yo recibí la clase anterior o preliminar, me habían prestado el celular y yo salía como Sara. Ah, entonces no estás en el grupo de ciencia y espiritualidad. Sí, yo me he metido ahí, digo, Ah, bien, ahí se va a compartir. En el grupo compartimos la liga. Ahí se compartió la anterior y se va a compartir esta, porque serán dos ligas. Será la que acaba, la que tenemos ahorita y la que va a iniciar, ¿vale? está bien. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Terminamos aquí y en unos minutos ya yo no voy a cerrar, nuevamente me tomo unos minutitos para tomar un poquito de agua, pero ya ahorita apago la grabación de este video. Gracias y a los que se van de la sesión, pues bien, gracias y si alguno se queda a la siguiente reunión, vamos a dar unos 5 minutitos para empezar. Gracias. ¿Cómo se llama la siguiente reunión? Es arte y espiritualidad y es una conferencia, la segunda sesión que tiene que ver con creatividad. Ay, Ah, me gusta muy muchísimo, bien. muchísimo, Bueno. muchísimo, así que me quedo. Aproveche voy a apagar la grabación y aproveche si necesita levantarse un momentito. Empezamos en unos cuantos minutos, no muchos, pero unos minutitos. Gracias. Hasta luego.